conmigo al Salmo 31. Es parte del mensaje de esta mañana, pero quiero leértelo porque quiero que veas varias cosas. Salmo 31, versículo 19. Salmo 31, 19. ¿Ya lo tiene? Quiero que lo esté viendo, ya sea en su teléfono, en su Biblia, en la página impresa. Si trae una pluma, escriba, porque esto es importante. Dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Fíjate nada más. Dios tiene bondad guardada para los que le temen. Ahorita le voy a dar la definición de la palabra bondad, ¿ok? Dios tiene bondad. Dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Y luego dice que has mostrado. Todavía está hablando de la bondad, ¿ok? Ahora está hablando de la bondad que ha mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. ¿Qué es bondad? Fíjate lo que dice la palabra, ¿ok? Nosotros lo leemos la palabra bondad, y la primera definición dice calidad de bueno. La segunda definición es inclinación a hacer el bien, un comportamiento virtuoso. Dios tiene una inclinación de hacer bien para contigo, pero no solamente hace bien contigo. Fíjate lo que dice que cuán grande es tu bondad, o el hacer bien con los que dice has guardado. Dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te teman. ¿Cuántos tienen un guardadito? ¿Cuántos acostumbran a hacer un guardadito? ¿Y los demás? ¿Sabes qué? La razón que no tienes un guardadito es porque no has hecho un plan para tenerlo. ¿Ok? Por muchos años en el ministerio, Ernie y yo poníamos todo lo que entraba, todo. Seguimos poniendo. Pero ¿sabes una cosa? Un día el Señor nos habló acerca de que había necesidad de que guardáramos también. Que tuviéramos un guardado. ¿Y sabes qué? Nunca lo habíamos hecho antes. Nunca lo habíamos hecho. La razón que no tienes un ahorro o un guardado, un guardadito, es porque no has hecho lugar para ello. No te has propuesto hacerlo. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y comenzamos a hacer esto. Comenzamos a hacer lo siguiente. Comenzamos a guardar 10%. Le damos a Dios 10%, nuestro diezmo. Damos ofrendas, que eso es otro porcentaje. Yo estoy hablando de mí, ¿ok? No estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Y luego guardamos en una cuenta 10%. ¿Y qué crees que empezó a pasar? Empezó a haber suficiente para poder guardar. ¿Por qué no había anteriormente? Porque no habíamos hecho ocasión para hacerlo. Porque no nos habíamos propuesto hacerlo. Porque no te has propuesto hacerlo es porque no tienes a veces algunas cosas. ¿Me estás escuchando? Porque no te has propuesto hacerlo es porque no tienes. Ahora, personas, esto no es parte del mensaje, esto te lo voy a regalar, ¿ok? ¿Está bueno? Personas que tratan con economías en familias dicen que tú debes tener a lo menos 3 meses de salario en una cuenta de ahorro por cualquier cosa. Otros dicen que 6 meses es bueno, pero mínimo 3 meses de lo que se toma para poder llevar o sustentar tu casa por 3 meses por cualquier cosa que venga. Dice: ay, pastor, sí, ay, Señor. Mira, déjame decirte una cosa, que si te propones y buscas a Dios, te vas a sorprender de lo que
va a hacer en tu vida. Te vas a quedar sorprendido de lo que Dios va a hacer en tu vida. Te estoy hablando de experiencia, te estoy hablando yo con experiencia, no te estoy hablando de algo que leí, estoy hablando de que por años y años y años y años nunca orábamos, lo metíamos todo, lo dábamos a la iglesia, lo dábamos en cualquier otra área, y eso es bueno, teníamos semilla sembrada, pero Dios un día nos habló, y nos habló a través de unas personas que teníamos que guardar, que teníamos que hacer un ahorro. Y nunca es tarde para empezar. Diga, nunca es tarde para empezar. Está ahí. ¿Cuán grande es tu bondad? ¿O cuán grande es tu bien que has guardado para los que te temen? En otras palabras, a los que temen a Dios, Dios les tiene un guardadito. A los que temen a Dios, Dios les tiene guardado bien. A los que temen a Dios, Dios les tiene guardado un bien, y les está mostrando, los que esperan en Él, les demuestra día con día el bien de Jehová. Amén. Aleluya. Aleluya. Esa palabra bondad es el bien de Dios. Creo que es en Romanos, no lo traigo escrito ahora en la mañana, pero dice que es la bondad de Dios que conduce a los hombres a arrepentimiento. Fíjate, no es lo severo que es Dios, no es lo que trae juicio sobre ti, que trae arrepentimiento, no es lo severo que Dios trata contigo. Dice, la palabra dice, es la bondad de Dios. ¿Y qué acabamos de definir? La bondad de Dios es el bien de Dios sobre la vida del hombre, que lo conduce a un arrepentimiento. Amén. ¿Se acuerdan que les dije en el servicio, no sé si fue el domingo pasado, pero estamos hablando, diga conmigo, el bien de Jehová? ¿Sabía usted que el bien de Dios es la gloria de Dios? La gloria de Dios es el bien de Jehová. Es el hacer bien, ese es Dios, es la gloria de Dios, el bien de Jehová. Cuando Jacob había trabajado para su suegro Labán por 10 años o 14 años, creo, porque fueron 7 y 7, sí, por 14 años, y aumentó este hombre, porque la bendición de Dios estaba sobre él, aumentó, y los hijos de Labán y vienen y hablan con él y le dice, ¿de dónde has obtenido todo este bien? ¿De qué bien estaban hablando? Estaban hablando del bien de ovejas, el bien de vacas, el bien de siervos, el bien. Aumentó su casa. Y le dice, ¿de dónde has obtenido todo este bien? Ellos estaban insinuando que había sido de su papá Labán, el suegro de Jacob. Pero ¿sabes una cosa? En el inglés, en esa misma lectura, usa la palabra, en lugar del bien, usa la palabra, ¿de dónde has obtenido toda esta gloria? Aleluya. Ya conmigo, gloria. Gloria es el bien de Jehová. Ahora, vamos a definirlo por escrituras también, ¿ok? Hechos 10:38, que dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo, ¿qué? Bienes, porque Dios estaba con él. Jesús es la gloria de Dios expresada, Cristo Jesús. Y Jesús, la gloria del Padre, estaba haciendo ¿qué? Bienes. La gloria de Dios hace bien. Amén. La gloria de Dios trae sanidad. La gloria de Dios trae provisión. La gloria de Dios trae sanidad. La gloria de Dios trae paz. La gloria de Dios trae todo lo que el ser humano necesita. Amén. Aleluya. Diga conmigo, rompimiento. Aleluya. Gracias, Padre. Vamos a las Escrituras. Vamos al libro de Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Vamos a ver que Jesús fue ungido para traer rompimiento a la vida de personas. Amén. Y nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. Diga, como es Cristo, así soy yo en esta tierra.
Como es Cristo, así soy yo en esta tierra. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19 dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí. Este es el poder de Dios, el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús está leyendo esta palabra y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hermano, el Evangelio es un mensaje de buenas nuevas. Diga conmigo, buenas noticias. ¿A cuántos de ustedes les gustan las buenas noticias? Yo no sé de usted, pero a mí me encantan las buenas noticias. Amén. ¿A usted le gustan las buenas noticias? Wow. ¿A cuántos les gustan las malas noticias? ¿Has escuchado a alguien que te dice, tengo buenas noticias y tengo malas noticias? Y luego te dicen, ¿cuáles quieres escuchar primero? Yo siempre escojo las buenas noticias primero. Porque lo bueno siempre vence lo mal. Porque lo bueno siempre vence el mal. No seáis vencido por lo malo, sino con el bien vence el mal. Amén. No seáis vencidos, dice en Romanos 12, dice, no seáis vencidos del mal o con el mal, dice, sino con el bien vence el mal. Aleluya. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, está hablando Jesús, y dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Fíjate, hermano, este es el primer mensaje que Jesús predica, ¿ok? Diga conmigo, es el primer mensaje que predica Jesús. Es el primer mensaje. Entra a la sinagoga y les dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Nos dicen los que han estudiado las Escrituras que ese era el mensaje central del Señor Jesucristo. Donde quiera que iba Jesús, se ponía de pie y les decía, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Me ha enviado a dar vista a los ciegos. Me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos. Y me ha enviado y me ha ungido a predicar el año agradable del Señor. Y en cada sinagoga que Jesús entraba, predicaba este mensaje, y donde quiera que la gente en esas sinagogas creía ese mensaje, el poder de Dios venía para darles un rompimiento en sus vidas. Los que estaban enfermos eran sanados, los que estaban oprimidos eran liberados, los que estaban con un corazón quebrantados eran sanados en sus corazones, los ciegos recibían la vista, los leprosos eran limpiados. Donde quiera que Jesús predicaba este mensaje, este es el mensaje central de Jesús, y decía, estoy ungido para hacer estas cosas. ¿Sabe usted que un día fue a su tierra y dice que no pudo allí hacer milagros por causa de la incredulidad de la gente que estaba en su ciudad? Fíjate, no pudo hacer milagros en su propia ciudad. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. En otras palabras, no creyeron el mensaje que predicó. Comenzaron a decir, ¿no es este el hijo de José el carpintero? ¿No es hijo de María? ¿Y no están aquí con nosotros sus hermanos y sus hermanas? ¿De dónde pues saca estos milagros? ¿Sabes lo que fue eso? Incredulidad. Y dice la palabra, y no pudo Jesús hacer allí ningún milagro, salvo, ya conmigo, salvo. Dice que puso sus manos sobre algunos que tenían leves enfermedades. Un milagro es una intervención en el curso natural de la vida. Es un milagro, es una intervención de Dios en el curso natural de la vida. La vida va en una manera y luego hay un milagro y es truncado ese curso y es cambiado porque Dios intervino en ese lugar. Aleluya. Dios va a intervenir en esta mañana aquí. Va a haber un rompimiento aquí. Diga conmigo, va a haber un rompimiento aquí. Aleluya. Vamos a ver la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Esta mañana no tengo el tiempo para darte todas las escrituras. He escogido algunas.
Pero no tengo el tiempo para darte todas las escrituras que confirman esto. Ve conmigo a 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice lo siguiente: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Diga conmigo, pobre. Se hizo pobre. En el versículo que leí anterior, antes de este, ¿a qué grupo de personas se dirigió Jesucristo primero? ¿A quién? Se dirigió a los pobres primeramente. Este versículo en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, habla de la obra redentora de Cristo. Donde quiera que Jesús toma tu lugar, allá redención. Donde quiera que Jesús toma tu lugar, Él tomó tus pecados y por redención tú eres salvo. Él tomó tu enfermedad y por redención tú eres sano. Él tomó tu vergüenza y por redención tú estás bien. Aleluya. Oh, tú te puedes enfrentar a la vida. Él tomó tu iniquidad y tú te puedes presentar sin culpabilidad. Él tomó tu enfermedad. Él tomó, y aquí nos dice que Él tomó por amor a vosotros, se hizo pobre. Ve, Jesús se hizo pecado por nosotros. La palabra lo dice de esta manera: al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Wow, eso es poderoso. Dice, al que no conoció pecado, Cristo Jesús, Dios, dice, lo hizo pecado para que nosotros, ¿puedes ver la sustitución? ¿Puedes ver la obra de sustituirse Cristo por nosotros? Al que no conoció pecado, lo hizo. Dios lo hizo. Lo que la Escritura dice, que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en Jesús la pobreza de todos nosotros. Dios cargó en Jesús la vergüenza de todos nosotros. Dios cargó en Jesús la iniquidad de todos nosotros. Dios cargó en Jesús la falta de paz de todos nosotros. Él es el sustituto. Él tomó nuestro lugar. Él tomó tu lugar. Él te ama a ti, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Aleluya. ¿Puedes ver la obra de sustitución de Dios? Tú mereciendo muerte, pero Cristo dice, yo voy a tomar su lugar, y te pone en vida, y Él toma la muerte. Dice, cuando estabas, lo leyó el pastor Dustin hace ratito, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, Cristo murió por vosotros. Aleluya. Cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros, tomó nuestro lugar. 2 de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Ve, Él no tenía pobreza, Él no tenía enfermedad, Él no tenía iniquidad, Él no tenía vergüenza, Él no tenía falta de paz. Él es el príncipe de paz. Él es el consejero, Él es el admirable, Él es el Dios fuerte, príncipe de paz. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Él no tenía esta necesidad. Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar.
Una ocasión me pasó algo. Estábamos en Ciudad Victoria y un hermano muy querido, todavía él continúa, es un hombre fiel, su esposa, sus hijos, un hijo está en el ministerio, está creo que lo movieron allá por Chihuahua de parte de Más Vida, un jovencito que creció con nosotros, se crió con nuestros hijos, Pablito, todavía lo veo y para mí es Pablito, ya es Pablote, un hombre ya hecho y derecho, ya casado y todo, pero para nosotros es Pablito. Y me habla su papá un día y me dice: Pastor Gerardo, ¿puede ir conmigo al banco? Le digo: sí, ¿qué necesitas? Dice: no, es que Dios me habló y me dijo que todo lo que tenemos mi esposa y yo en ahorros, ya lo hablé con mi esposa, ya lo hablé con ella y estamos de acuerdo y queremos tomar lo que tenemos en ahorros y lo queremos sembrar en la construcción de la iglesia. Y yo, bueno, gloria a Dios. Dice: y ahí en el banco quiero hacer el intercambio con usted. Bueno, vamos al banco, él se queda, va a la ventanilla, le entregan el dinero y viene y estamos parados en medio, está el Banamex lleno, y me entrega eso. ¿Y qué crees que hace este hombre? En medio del banco dice: ¡rico soy! ¡Aleluya! Todo mundo, hasta los cajeros dejaron de hacer lo que estaban haciendo, creo que tuvieron que volver a contar. Gritó, pero en voz alta, me entregó la ofrenda para la iglesia, para la construcción, y luego grita: ¡rico soy! ¿Y sabes qué? Estaba basando él su riqueza, su vida en esta escritura, que Cristo se hizo pobre para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. ¡Aleluya! Diga conmigo: ¡rico soy! Ahora, déjame explicar esto, porque mucha gente dice: no, es que ser rico es tener... No, ser rico es tener todo lo que tú necesitas para llevar tu vida a cabo y compartir con alguien más. Aleluya. Ve, tenemos un mal concepto de lo que es riqueza. Tenemos un mal concepto de lo que es riqueza. En Dios, en Cristo, ve el mismo ejemplo de Cristo, ¿ok? Vamos a tomar a Cristo como nuestro ejemplo. ¿Qué les parece? Están en un lugar y Jesús le dice a los discípulos, la gente le dice a Jesús, los discípulos, perdón, le dicen a Jesús: ya la gente tiene 3 días de estarte oyendo, escuchando. Mándalos a las aldeas cercanas para que compren pan. Dice, porque ya tienen 3 días que te están escuchando predicar. ¿Ustedes creen que yo me tardo 1 hora y media? Cristo llevaba 3 días. El apóstol San Pablo era otro. Predicó y se le cayó uno de la ventana y cayó muerto. Fue y lo resucitó y lo trajo para adentro otra vez. Llegó bien el muchacho y luego siguió predicando hasta el amanecer. ¿Okay? Y Jesús les dice a los discípulos: no, dadle vosotros de comer a ellos. Denle ustedes de comer a ellos. Y yo me imagino que fue Tomás, el que tenía mucha fe. Tomás, me imagino que fue Tomás y le dijo: ¿con 200 denarios? Ok, ya nos dimos cuenta de algo. Ok. Un denario, ayúdenme a alguien por favor, ¿ok? Alguien que es bueno, mecatrónicas aquí, agarra tu teléfono, ayúdame por favor. 200 denarios, el salario mínimo de hoy, multiplícamelo por 200, ¿ok? El salario mínimo de hoy. ¿Cuál es el salario mínimo de hoy? Un por medio. ¿Qué es el salario mínimo? 141. 28,200 pesos. Eso es lo que al día de hoy, ¿ok? Al día de hoy es lo que traía Jesús en la bolsa, ¿ok? 28,200.
¿Sí? $28,200 pesos. ¿Sí o no? ¿Sí? 28,200. ¿Cuántos traes tú? No sé, vamos a contar a ver cuántos traigo yo. 1, 2, 3, 4, 5. Son 25, 20. Hey, traigo 30. Traigo 3,000. Aleluya. Jesús traía 28,200. Y hermano, déjame decirte una cosa. Judas traía la bolsa. Y Judas le sacaba la bolsa cuando él veía pertinente, cuando él veía que era necesario, él robaba de la bolsa. Fíjate, traía, y aquí vamos ahorita, en este momento, vamos a matar unas vacas sagradas, ¿ok? Vamos a matar unas vacas sagradas porque dice, no, es que Jesús era pobre. No, hermano, las escrituras nos dicen que traía 200 salarios mínimos en la bolsa. Y traía un tesorero que lo robaba. Y Jesús lo sabía. $28,200 pesos. Traía mínimo, ¿ok? Entonces vamos a matar unas vacas sagradas. Jesús no era pobre. Jesús era rico porque todo lo que necesitaba, si un día se presentó que necesitaba tener una cena con sus discípulos, ¿qué crees que hizo? Le manda 2 discípulos y les dicen, entren a la aldea que está al frente, van a encontrar un hombre con un cántaro llevando agua. Acérquense a él y díganle, el maestro tiene necesidad de usar tu aposento para una cena esta noche. Los discípulos se van adelante a la aldea, así como les dijo Jesús, se encuentran a un hombre cargando el cántaro y le dicen, el maestro tiene necesidad de usar el aposento, y el hombre, ahí está al servicio del maestro. En otra ocasión, para la entrada triunfal a Jerusalén, les dice a los discípulos, vayan a la aldea enfrente, ahí van a ver un pollino está atado, tráiganmelo. Y si alguien les pregunta, ¿qué andas haciendo? Eso no es tuyo. Nomás le dice, el maestro tiene necesidad de ello. Todo lo que el maestro tenía necesidad, lo tenía. Todo lo que Jesús en su plan terrenal de parte del Padre, todo lo que necesitaba, si necesitaba poder para sanar enfermos, estaba allí. Si necesitaba poder para multiplicar los panes, ahí estaba. Si necesitaba un lugar donde congregar a sus discípulos para tener una cena, ahí estaba. Si necesitaba aquel pollino para poder entrar, la entrada triunfal que iba a marcar los finales de sus días en la tierra, ahí estaba. Todo lo que Jesús necesitaba para hacer su vida terrenal, había provisión sobrenatural. Y tengo buenas noticias para ti. Todo lo que tú necesitas, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas mediante su divino poder, por medio de la cual que nos dio, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Amén. Gracias por los tamarindos, están ricos. Lo acabo de ver. Todo lo que tú necesitas. Diga conmigo, si Jesús lo necesitaba, el Padre se lo suplía. Si tú lo necesitas, el Padre te lo suplirá. Voy a volver a decir, déjame ir de este lado. Todo lo que Jesús necesitaba, el Padre se lo suplía. Todo lo que Jesús necesitaba, el Padre se lo suplía. Todo lo que tú necesitas, el Padre te lo suple, porque Jesús dijo, si tenéis necesidad de alguna cosa, dice, pedid y el Padre os dará en mi nombre. Aleluya. El Padre te lo dará en mi nombre. Aleluya. Todo lo que necesitas. Amén. Todo lo que necesitas para hacer la vida, Dios, hermano, esto es sobrenatural. Por eso es que somos creyentes. Por eso es que somos creyentes. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Aleluya.
Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ya Dios me ama a mí, Cristo me ama a mí, y por amor a mí se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y que grita Chuy en medio de aquel banco: ¡rico soy! Yo creo que muchos pensaron: está loco. Está bien. Yo creo que muchos pensaron: ¿y este qué tiene? Pero Chuy sabía qué estaba haciendo. Estaba basando su provisión en la obra redentora de Cristo Jesús en la tierra. Dice Jerry Savelle, que es un predicador, dice que ellos vinieron de familias muy pobres. Dice: éramos tan pobres que los americanos, dice, en Arkansas tiene una fama por tener gente que está un poquito atrás, así como que les gusta todavía el monte, les gusta todavía vivir en ellos no venden los carros a la chatarra, los amontonan en el frente del pasto de sus casas, y ahí tienen 15 o 20 vehículos, y no es un deshuesadero, son nomás los carros que ya no usan. Podrían venderlos y sacarles dinero a cada carcaje de automóvil, pero es una mentalidad, diga, mentalidad. No voy a proceder hasta que usted pueda oír unánime: mentalidad. Porque eso es lo que te tiene donde tú estás. Tu manera de pensar es la que te tiene donde tú estás. Y dice que ellos eran tan pobres que los blancos, los americanos, y él era blanco también, es blanco, es güero, ojos azules, dice, éramos tan pobres que los güeros a nosotros nos decían basura blanca, white trash. Ve, ¿cómo se dice? O hacer acepción, o prejudice, o racist. Ser racista no tienes que ser de otro color. Yo he visto mexicanos de la misma color de piel ser racista con sus mismos hermanos y maltratarlos. Ve, ser racista no es un color de piel, es una condición de corazón. Así es. Y lo más ignorante de todo es que si fueran a leer la Biblia, dice que Dios hizo toda raza y toda lengua y toda nación de una sangre. Amén. De una sangre hizo toda raza, toda lengua y toda nación. Y dice que le da gracias a Dios. Dice, mi abuelo tenía una parcela de 70 acres, 35 hectáreas, dice que sembraba. Dice, pero tenían una mentalidad, dice, porque habían pasado por la Gran Depresión, tenían una mentalidad de pobre. Dice, todo era pobreza. Dice, nunca, todo estaba descompuesto. Todo, dice, no teníamos baño adentro, dice, de la casa. Era afuera, una latrina afuera, en el campo. Dice, éramos tan pobres, como dijo el otro, éramos tan pobres que los pobres nos llamaban pobres. A ustedes les va a caer el 20 ya cuando estén comiendo. Éramos tan pobres que los pobres nos llamaban a nosotros pobres. Y dice que le da gracias a Dios que su papá tuvo suficiente visión para sacarlos de allá y moverlos a Luciana, y que el papá agarró un trabajo y empezó a ser un hojalatero, y empezó a ser uno de los mejores hojalateros que había en esa región, y empezaron las compañías de automóviles a traerle carros nuevos para que él los usara y los chocara a propósito, que
que se estrellara contra un árbol a propósito, y luego le daban el recurso para volverlo a hacer completamente de nuevo, para que podían ellos entrenar a aquellos que estaban en las agencias a cómo reparar estos automóviles. Y él dice, desde niño, dice, recuerdo cuando le trajeron, dice, en 1957, dice, le trajeron a mi papá, dice, llego de la escuela, dice, y está un Corvette del año 1957 parado. Y entro a la casa corriendo y le digo a mi papá, papá, ¿de quién es ese carro? Dice, me lo mandaron para que lo use. Oh, dice, desde ese día, dice, me enamoré de esos carros. Dice, cada año le mandaban uno a mi papá para que lo reparara, cada año nuevo, dice, para que lo chocara, para que lo reparara, hasta que lo podía dejar como salido de fábrica. Y dice que el jefe de su papá en la agencia se dio cuenta que a él le gustaban mucho los carros de esa marca, que cuando tenía 15 años le habla y le dice, vienes a la agencia, dice, porque llegó un Corvette nuevo del año, un 61. Y dice que fue y dice que el dueño de la agencia le abrió la puerta y le dijo, siéntate. Y se sentó el dueño en el otro lado, en el pasajero, y le dice estas palabras, ¿te puedes ver en uno de estos? Dice, yo era un niño. Quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde te ves tú ahorita? Porque ahí estás. Donde tú te ves ahora, ahí es donde estás. Como tú te ves ahora, ahí es donde estás. Como tú te ves ahora, es donde tú estás. ¿Cómo te ves? Dice que él le contestó, dice, sin faltar nada, dice, sin titubear, sin nada, le dije, yo me puedo ver en uno de estos. Yo me puedo ver. Para hacerle larga la historia, él tiene una colección de esos carros. Aleluya. Tiene una colección de esos. Eso es nomás una marca de la colección que tiene. Dice, éramos pobres. Dice, cuando Dios empezó a tratar conmigo, dice, cuando Dios me empezó a dar revelación de su palabra, cuando Dios me empezó a enseñar a ser guiado por su palabra. Ahora sí, vamos a ver la parte que es, tengo algunos 24 minutos para entregar esto. ¿Okay? Vaya conmigo a Génesis, capítulo 26, del 1 al 5. Ahí nos vamos a quedar en Génesis por un ratito. Vamos a ver, diga conmigo, hambre en la tierra. Puede haber hambre en la tierra. Es más, las escrituras nos dicen que va a haber hambre en la tierra en los últimos días. Hambre en la tierra. Pero lo que tenemos que hacer como creyentes es, en medio de la circunstancia en que estamos viviendo, buscar el poder de la redención de Cristo en medio de ello. Como creyentes en Cristo, tú y yo, en medio de toda circunstancia, necesitamos buscar el poder de la redención de Cristo en medio de toda dificultad. ¿Te tienes un problema? Busca el poder redentivo de Dios. ¿Qué hace la redención? Toma tu lugar y te da otra posición. El poder de la redención toma tu lugar y te pone en otra posición. Tomó tu lugar de enfermo y te puso en posición de sanado. Tomó tu lugar de pobre y te puso en posición de rico. Tomó tu posición de iniquidad y te dio un corazón libre de iniquidad. Te tomó tu vergüenza y te dio una posición de que no tengas vergüenza, de que te puedas parar firme. ¿Ok? Génesis capítulo 26 del 1 al 5 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac, diga conmigo Isaac, es el hijo de promesa.
Abraham se le hizo la promesa, Isaac es el hijo de promesa. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. Aquí quiero mostrarte algo. Viene hambre sobre la tierra. Viene problema a nuestra vida y lo primero que naturaleza humana quiere hacer es recorrer con alguien para pedir ayuda. ¿Qué es naturaleza humana? Llega un problema, llega alguna situación y lo primero como naturaleza humana que queremos hacer es recorrer con alguien más, algún otro humano, para pedirle ayuda. ¿Ok? Y Isaac hace lo mismo. Dice que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y Isaac se fue a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. En otras palabras, Dios le dijo: no vayas al mundo para tu ayuda. No vayas a los que no tienen pacto conmigo para ayuda. Egipto era un lugar de esclavitud para el pueblo de Dios. Egipto era un lugar del mundo y Dios ve que Isaac, el hijo de promesa, va porque está viendo que tienen hambre, tiene gente que es responsable por ellos, tiene gente que le tiene que dar de comer, tiene criados, tiene ranchos, tiene tierras, tiene ganados. Todo lo que Abraham, su padre, tenía se lo heredó a él. Tenía mucho. Dice que Abraham era riquísimo en oro y en plata, pero no había comida, había hambre. Y bajó Isaac a ese lugar, a Gerar, a donde estaba el rey de los filisteos en Egipto, para pedirle comprar grano, para comprar maíz, para comprar lo que necesitaban. Y le sale al encuentro Dios y le dice: no desciendas a Egipto. Dice: habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora vamos. Génesis 26, versículos 12 al 22. Y mira lo que hizo. ¿Okay? Acuérdate, hay hambre. Y sembró Isaac. Estoy en el 12. Voy a leer del 12 al 22. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. Hermano, hay hambre. Hay hambruna en la tierra. Y dice que sembró Isaac en aquella tierra. ¿Cuál tierra? La que Dios le dijo que se mantuviera, la que Dios le dijo que se quedara ahí. Dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Y Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y mira lo que yo creo que Dios hace en medio de situaciones difíciles. Diga conmigo: nos da sabiduría.
¿Te acuerdas que hace ratito leí que los filisteos taparon los pozos de agua que Abraham había abierto y los taparon con tierra? Mira, en muchos casos los tapan con tierra de manera que no se sabe ni dónde están los pozos otra vez. Que no saben dónde están estos pozos de agua. Que los tapan. Lo hicieron a propósito los filisteos. Los filisteos siempre fueron enemigos del pueblo de Dios. Y vinieron y taparon los pozos de agua. Pero mira lo que hace Dios. Mira la sabiduría que Dios le da. Amén. Dice, y los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, dice, esos pozos, dice, después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de su padre, como los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñaron contra ellos o pelearon contra los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Ezek, porque habían altercado con él. Y abriendo otro pozo, también riñeron con él, y llamó su nombre Sitná, y se apartó de ahí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Fíjate nada, Dios le dio sabiduría para hacer algo. En medio del hambre, en medio de lo que estaba pasando, le dijo, vuelve a abrir los pozos que tenía tu padre. Y abría un pozo y venían y reñían con él. Abría otro y venían y peleaban con él por él. Pero luego abrió uno que tenía aguas vivas. Y yo creo, hermano, con todo mi corazón, yo creo que Isaac usó esos pozos para el riego de agua para sus parcelas. Ve, en medio de nuestra circunstancia, Dios quiere darnos sabiduría para saber qué hacer. En medio de nuestra situación, Dios quiere darnos sabiduría para saber cómo hacerle. Ve, lo sabio no es siempre que tienes una necesidad de ir con un prestamista, porque solamente haces el pozo más hondo. ¿Ok? Pero si le pides a Dios, si doblas tu rodilla y le pides a Dios sabiduría y le dices, Señor, en esta circunstancia que estoy viviendo, ¿qué hago? Señor, en esta circunstancia que estoy viviendo, ¿qué necesito hacer? Señor, en esta circunstancia que estoy viviendo, ¿qué necesito hacer? Ve, Isaac ya iba con un plan. Dice, voy a ir con el rey de los filisteos y le voy a decir, oye, tengo dinero, véndeme grano, véndeme trigo, véndeme aceite, véndeme todo lo que necesito porque hay hambre en la tierra. Pero le sale al encuentro Dios y le dice, no desciendas a Egipto. Dice, quédate donde yo te diré. ¿Y sabe qué? El primer paso que nosotros vemos para poder tener un rompimiento en la vida es obedecer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Es obedecer la palabra. Es obedecer a Cristo. Y dice la palabra que no descendió, se quedó en esa tierra, y yo estoy más que seguro. Ve, la palabra nos dice lo que Dios nos quiso decir. La palabra nos dice a nosotros lo que Dios quiere que tú y yo sepamos. Pero hay una parte que Dios quiere que tú y yo dependamos de Él. Hoy en el día en que vivimos, tú y yo tenemos el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros. Hoy en el día en que vivimos tenemos el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros. Déjame mostrarte algo con un testimonio. Hace unos años cuando empezamos las cruzadas, cuando primero empezamos las cruzadas, ya lo he contado esta historia con ustedes, pero vale la pena repetirlo una vez más, porque puede ayudar a alguien a poderle ver cómo operar y cómo creerle a Dios. Nos íbamos de aquí, nos íbamos de aquí a la primera cruzada, Tampico, Madero, Altamira. ¿Okay? Había que mover como 25, 30 gentes. Recuerdo que éramos como 5 vehículos, con 5 o 6 personas.
dentro del vehículo y pues vas en caravana y uno como responsable, yo iba pensando, mira, son muchos vehículos, vamos uno detrás del otro en la carretera, se descuida uno, puede haber un accidente, puede haber muchas cosas. Entonces yo iba así, nada más cuidando, orando. Y le digo a mi yerno, a Dustin, le digo, oye Dustin, ayúdame a esto. Le digo, búscame. Ahora, déjame decirte de antemano, no tenía yo dinero para esto. ¿Okay? No era como que tenía un fondo allí para poder echar mano de él y comprar unas vans. Le digo a Dustin, comienza a buscar, le digo, el precio de unas vans de 15 pasajeros. Le digo, a lo menos ya nomás son dos vehículos que tenemos que mover para mover toda la gente. Y él comienza a buscar. Me comienza a dar precios, comenzamos a ver la Urban, comenzamos a ver la de Toyota, comenzamos a ver varias vans. Fuimos a verlas a los concesionarios también. Y en eso recibo una llamada de un misionero en Cintalapa, Chiapas, cerca de como una hora al sur de Tuxtla Gutiérrez, por allá. Él tiene un orfanatorio, tiene una iglesia. Y me habla y me dice, pastor, me gustaría que tu esposa y tú vinieran a visitarnos y ministrar. Y dice, ¿qué tal? Ya nos pusimos de acuerdo con la fecha para ir a ministrar. Y me dice, ¿por qué no compras tú los boletos? ¿Okay? Y cuando llegues aquí, yo te voy a reembolsar. Le digo, está bien, muy bien. Ya me puse a buscar los boletos. Cuando estoy comprando los boletos, Dios me da una instrucción. Me dice, no le cobres los boletos. Se los vas a sembrar. El vuelo tuyo y de tu esposa se los vas a sembrar. Fueron 10,000 pesos más o menos de boletos para de aquí a Tuxtla Gutiérrez y de regreso. Cuando me recoge en Tuxtla, pues no nos habíamos conocido más que ella había venido aquí, pero yo no lo había conocido a él. Comenzamos a platicar y me dijo mi esposa, vas a ver que te vas a llevar muy bien con el hermano, tiene hambre como tú tienes, es un hombre que le gusta el mover del Espíritu Santo. Y claro, pronto nos hicimos una amistad y hasta la fecha tenemos una amistad. Pero vamos en el carro y ellos van sentados enfrente y en una camioneta y yo y Ernie vamos sentados en el asiento de atrás y él me comienza a decir, fíjate pastor, que tengo un autobús de 20 pasajeros y lo quiero vender para comprar 2 vans para el orfanatorio. Y yo voy pensando, wow, ha de estar muy bueno el autobús de 20 pasajeros para comprar 2 vans, porque yo había checado el precio de las vans. Dije, ha de estar muy bueno. Y yo no dije nada. Y siguió platicando. Dice, este autobús me lo regaló una iglesia, dice, ya lo nacionalizamos, ya está emplacado aquí en México. Dice, pero no lo podemos usar porque nadie de mi gente lo sabe manejar. Dice, es de diésel, tiene clima, es para 20 pasajeros. Y me está diciendo todo y yo estoy pensando dentro de mí, oh, eso es lo que yo necesito. Pero no le estoy diciendo, hermano, eso es lo que yo estoy creyendo a Dios. ¿Sí no. Yo lo estoy escuchando. Llegamos al campo donde tienen el orfanatorio, ya era de noche. Entramos, nos ubicaron en nuestra recámara y en donde nos íbamos a quedar. En la mañana tomé una taza de café y me salí a caminar afuera y voy viendo el autobús. Allá estaba bajo un tejado, un techo de lámina. Estaba bien cuidado, todo estaba bien limpio. Y estoy dando la vuelta viendo el autobús y sale él de su casa y me dice, hermano, pastor Gerardo, dice, ¿y si fuera tuyo ese autobús, cómo te lo llevas para Pachuca? Le digo, bueno, ¿puedo rentar una plataforma y subirlo y llevarlo? Dice, no está muy lejos. Dice, no te cuesta mucho, es diésel para moverlo. Le digo, pues entonces mando llamar a mi yerno y él tiene un amigo que es mecánico de diésel para que se venga por cualquier cosa. Dice, mecánicamente está en función. Dice, no necesitas. Y le digo, bueno, pues lo mando traer para que se lo lleve. Dice, bueno, mándalo. Dice, traer porque es tuyo el autobús. Dios me dijo que te lo diera. Aleluya. Ve, obedecí una instrucción. Yo tenía una necesidad. Hoy cuando usted salga y si está estacionado aquí, es el camión que dice Aviva el Fuego. ¿Cuánto pagué por él? Nada.
Nada. Ve, en el reino de los cielos hay transacciones que se hacen sobrenaturalmente. Hay cosas, hay bienes que Dios tiene guardados. Hay bienes que Dios tiene guardados. De acuerdo a Salmo 31, 19, hay bienes, hay bondad, es bien, hay bienes que Dios tiene guardados para los que le temen. Hay cosas que Dios tiene guardadas para los que le temen. Hay cosas que Dios tiene guardadas para los que le temen. Hay casas. Hay carros, hay educación para sus hijos, hay ropa, hay todo lo que necesitas para llevar a cabo tu vida. Ahí está almacenado, ahí están. Amén. Lo que ustedes necesitan. Amén. ¿Ok? Material para caballeros. Esposas. Esposos, aleluya, todo lo que necesitas para la vida, ahí está. Dios lo tiene preparado para ti, Dios lo tiene ya ahí. Todo, hay cosas que están guardadas. Voy a volver a repetir esta historia porque me encanta. Hace unos años atrás estaba escuchando un testimonio de una mujer que vivía en Oklahoma City, en el estado de Oklahoma. Dice que era madre soltera. Bueno, no era madre soltera, su esposo la dejó y ella, bueno, sí, estaba madre soltera, tenía que estar criando a sus hijos. Y dice que ella trabajaba, su trabajo era, pasaba por el interestatal y luego se bajaba para llegar a donde ella trabajaba. Y dice que ella estaba orando y le decía, Señor, yo ya no quiero rentar. Yo ya no quiero rentar. Yo ya no quiero tirar mi dinero. Yo quiero, lo que estoy rentando, yo lo quiero poner en una casa que va a aumentar en valor y el patrimonio de mi casa. Y ella estaba orando y dice que cuando pasaba en las mañanas, que pasaba para el trabajo, y en las tardes, dice que muchas veces le llamaba la atención, hermana, una casa que estaba así como en una lomita, estaba la casa. Y cada vez que pasaba veía esa casa y le llamaba la atención. Dice, pasé por ahí, mira hermanos, no tenéis porque no habéis pedido. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Y dice que pasaba por ahí y le llamaba la atención esa casa, pero dice, pasé por ahí 3 años. En el 4º año que estaba pasando por ahí, dice, un día algo sintió dentro, dice, ¿por qué no llamas a ver de quién es esa casa? Dice, no estaba habitada. Tenía 4 años que ella pasaba por ahí, la casa estaba deshabitada. Dice, me fui a una compañía de bienes y raíces, buscamos el nombre de quién era el dueño, porque usted puede ir, por ejemplo, en Estados Unidos, usted puede ir al distrito donde se encuentra su casa y usted puede poner la dirección y ahí le dicen quién es el dueño de esa propiedad, a quién está escriturado esa propiedad, y muchas veces hasta te dan el valor catastral de la casa. Y ella hizo esto y empezó a buscar el nombre de esta persona a la que esta casa estaba inscrita o escriturizada, y se dio cuenta que ya la señora dueña de la casa ya no vivía en Oklahoma, pero ahora estaba en California en un asilo de ancianos. Y de una manera u otra, esta mujer se empezó a moverse. Fíjate, había pasado por ahí casi 4 años. Le llamaba la atención a aquella casa, pero nunca hizo nada acerca de ello hasta ese momento que te estoy contando. Y dice que llamó y finalmente dio y le dieron el número de teléfono y buscó dónde estaba el asilo de ancianos donde se encontraba esta mujer y hizo una llamada.
al asilo de ancianos, la comunicaron con ella y le dijo: señora, yo soy Julana de tal, vivo en la ciudad de Oklahoma City, dice, y tengo años, dice, tengo casi 4 años de estar pasando, dice, y hay una casa, está deshabitada y me doy cuenta que es de usted. Y le dice la señora: ¿te gusta esa casa? Y le dice: sí. Dice: para mí ha sido una carga esa casa. Dice: es un problema. Dice: ¿podrás venir a California? Dice: podrás venir. Dice: porque yo te la voy a regalar. Yo te voy a dar la casa. Dice: porque para mí ha sido un problema. Dice: yo estoy en California y la casa está en Oklahoma. Dice: yo no puedo cuidar de ella. Dice: y para mí ha sido un problema. Dice: si tú vienes, dice, hacemos todo lo necesario para hacerte la transferencia y te regalo la casa. Y la mujer que por 4 años había estado pasando por ahí. ¿Cuántos años has estado a lo mejor pasando por algún lugar y aquello es tuyo? ¿Cuántos años has estado y no pones presión en algunas cosas y todavía estás en la misma circunstancia porque no has puesto presión? ¿Y cómo digo presión? Oración en esto. Señor, ¿qué acerca de esto? ¿Cómo le hago acerca de esto? Oh Señor, algunos de ustedes ni siquiera se han salido de casa a preguntar. Sí. Ese autobús estaba en Cintalapa, Chiapas, bajo un tejado, esperándome a mí que yo llegara para poder hacer lo de las cruzadas a Viva el Fuego. Lo mismo pasa, el avión está en algún hangar, en alguna ciudad, en algún lugar, está ahí esperando, ahí está. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Pues ahorita, aunque nos lo dieran, no podemos ni ir por él porque no tenemos ni un piloto. Podría ocupar uno, pero yo creo que hay que hacer los pasos necesarios. Ahorita el pastor Dustin está tomando la escuela de tierra, lo que es las clases en tierra para poder ir y tomar las clases de vuelo, y Dios ya nos hizo provisión para pagar por todo eso. ¿Ok? Entonces lo primero que necesitamos es ¿qué? Es un piloto. ¿Ok? Ve, algunos de ustedes no tienen carro, pero ni siquiera tienen licencia. No saben ni manejar. No sabes manejar. Te soy sincero, he orado por carros y le digo a la hermana: qué bien, hermana, y la voy a llevar al trabajo. No, dice: yo no sé manejar. Le digo: ¿y esto qué? No, pues le voy a pedir a fulanita de tal que ella lo use y me lleve y me traiga. Hermano, usted haga preparativos. Hay cosas que tenemos que hacer. Hay cosas que tenemos que hacer. Hay que prepararnos para ciertas cosas. Hay que prepararnos para hacer ciertas cosas. Hay que prepararnos. Aleluya. Oh, hay tantas cosas. Diga conmigo: hay tantas oportunidades. Hay tantas oportunidades. Aún en la pandemia hay oportunidades. En medio de la pandemia hay oportunidades. En medio de la pandemia hay oportunidades. En medio de la pandemia, Mimi y Dustin compraron una casa nueva. ¿Qué fue lo que, porque los bancos no estaban, qué fue lo que te costó meterte en la casa? 6,000 pesos. Le costó 6,000 pesos tomar posesión de la casa en la que están viviendo. Nuevecita. Nadie había vivido en ella. 6,000 pesos. Eso fue el enganche, eso fue todo. Aleluya. People can talk you out of your blessing. Hay gente que te puede hablar y te puede hacer desistir de que te metas a donde Dios ha preparado para ti. Te pueden robar la bendición, te pueden robar la sanidad, te pueden robar la bendición. Hay gente que no picha ni cacha ni deja batear. ¿Sí me entiende? Sí. Voy a repetirlo. Hay gente que ni picha, ni cacha, ni deja batear. Siempre tienen más experiencia que tú y no tienen nada. Siempre quieren darte a ti consejo y no han hecho nada. Te quieren decir cómo críes tus hijos y ni hijos tienen.
Te quieren dar consejo matrimonial y ni casados están. Te quieren dar consejo económico y están en quiebra. Y tú escuchando. Tú escuchándoles. Hay gente que nos puede robar de nuestra bendición. Hay cosas que Dios tiene. Tú eres hijo de Dios. Tú eres ungido de Jehová. Dice, pero yo no soy predicador. ¿Quién dijo que tienes que ser predicador para ser hijo de Dios y para ser ungido de Dios? Ve conmigo a Gálatas capítulo. Imagínate, 6,000 pesos. Fue lo que dieron. No les cobraron apertura de crédito. No les cobraron la escriturización. Ahora, yo compré una casa. ¿Y sabes cuánto tuve que pagar? 154,000 pesos para escriturar. ¿Ok? Esta semana recogimos las escrituras. Él no pagó más que 6,000 pesos durante la pandemia. Pero ¿sabes qué? Él y Mimi estaban, dice, Mimi, hicimos unos programas el viernes y Mimi decía, como toda mujer, yo quería mi casa. Yo le decía, gracias Padre por mi casa. Gracias Padre por mi casa. Gracias Padre por mi casa. Ahí por ahí hay una casa. Amén. Aleluya. Amén. Ahí por ahí hay una casa. Ahora escúchame. Yo no sé si usted ha notado, pero los precios de casas están subiendo en Pachuca. ¿Ok? Usted compra una casa ahorita y en 6 meses tiene un valor de 80 o 90 mil pesos más de lo que usted la compró. En un año la casa ha subido más o menos ¿cuánto de valor? 110. 110 mil pesos arriba de lo que él la pagó. En otras palabras, si la tuviera que vender, está 110 mil pesos arriba de lo que él pagó. Va a poder dejar la casa y llevarse a lo menos unos 100 mil pesos de ganancia y ir a comprar otra cosa. Los precios están subiendo. Es un tiempo bueno. No deje que nadie lo robe de su bendición. No deje que nadie lo robe de creerle a Dios. No deje que nadie lo robe de creerle al Señor. No deje que nadie lo robe de la bendición que Dios tiene para con uno y para con el otro. Porque Dios no hace acepción de personas. Él dice que Él tiene, bondad guardada para los que le teman. Él tiene bienes guardados para los que le temen. Él tiene bondad guardada para los que le temen. Y está mostrando bondad, está mostrando su bien sobre nosotros mientras estamos viviendo. Pero tiene bondad guardada para los que le temen. Hay un término que se llama, en inglés se llama trust fund. Trust fund. En español se llama fondo fiduciario. ¿Mande? A ver, ¿cómo se lee ese? Fiduciario. Fondo fiduciario. Dios tiene un fondo fiduciario. Ahí está tu nombre. Amén. Él tiene bondad guardada para los que le temen. Ese es tu fondo fiduciario. Ojalá lo esté, si me lo pueden poner allá arriba, dile que me pongan esta palabra allá arriba para que lo lea la gente. Jorge, ese es un fondo, ¿cómo se dice? Fiduciario. Se me traba la lengua. ¿A ti también? Ok, está bien. Estamos en buena compañía. Pero este fondo, por ejemplo, muchas veces se establece, por ejemplo, nace una criatura y los papás van al banco y le abren una cuenta y estipulan ahí que el joven no puede tomar esa cuenta hasta que cumpla 21 años de edad. Y los papás o los abuelos están mes tras mes depositando ahí por años y años hasta que... ¿Cómo? Esa es.
Fiduciario. Fiduciario. Usted tiene un fondo de esos. Búscame Salmo 31, 19. Salmo 31, 19. Fideicomiso es otro, ¿ok? Fíjate lo que dice. ¿Cuán grande es tu bondad? Salmo 31, 19. ¿Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen? Hay bondades guardadas para los que temen a Dios. Ya te leí lo que es la palabra bondad, el hacer bien. El hacer bien o bienes. Eso es lo que es bondad. Ya te dije que es la bondad de Jehová que conduce a los hombres a arrepentimiento. En el inglés dice, it's the goodness of God. Aleluya. Me encanta. En el inglés a veces lees algunas cosas y en el español le pusieron bondad y en inglés le dicen goodness. Yo sé lo que es good. I know what's good. Diga conmigo, good. ¿Sabes lo que es good? Bueno. Be good. Bueno. Good. Good. Bueno. Fíjate lo que dice la Escritura. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia es. En el inglés dice, for the Lord is good, and his mercy endureth forever. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre. Aleluya. Vaya conmigo al libro de Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 3. Versículos 13 y 14. Gálatas capítulo 3. Versículos 13 y 14. ¿Ya lo tiene? Márquelo, por favor. Esto es importantísimo. Dice, Cristo, el ungido de Dios y su unción. Aleluya. Cristo es el ungido de Dios y su unción. Cristo nos redimió. Aquí está esa palabra, redimir. Tomó nuestro lugar, llevó nuestra enfermedad, llevó nuestros pecados, sufrió nuestras dolencias. Por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo, el ungido de Dios y su unción, nos redimió de la maldición de la ley. La maldición de la ley era muerte, era muerte espiritual, era enfermedad y pobreza. Esa era la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Aquí está la sustitución otra vez. ¿Lo puedes ver? ¿Puedes ver que tomó tu lugar? ¿Puedes ver que tomó tu lugar? Tú puedes seguir viviendo como tú vives o puedes empezar a vivir con la realidad de que Cristo tomó tu lugar y tú ya no tienes que vivir como vives, que Cristo tomó tu pobreza y que tú ya no tienes que vivir como vives, que Cristo tomó tu enfermedad y tú ya no tienes que vivir enfermo, que Cristo llevó tu tristeza y tú ya no tienes que estar amedrentado en temor y tristeza y deprimido, que Cristo llevó el castigo de tu paz y que ahora tú puedes tener el príncipe de paz habitando en tu corazón. ¡Aleluya! Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ve, cuando Cristo es colgado en el madero, a todo mundo le dice, maldito el que es colgado en un madero. Porque era el castigo más cruel que los romanos le daban a criminales, a malditos. Y a Cristo
Lo colgaron en ese madero, lo crucificaron, la muerte de los romanos. Los judíos pidieron, crucifíquenle, les soltamos a Barrabás. No, a Cristo crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Y aún el rey no quería hacerlo, aún Pilato no quería hacerlo. Dice, yo no encuentro pecado en esto, ni ninguna cosa de muerte en él. Pero el pueblo gritaba, crucifíquenle, crucifíquenle. Mira, la religión habló de esta manera por los dirigentes de Israel. Decían, la sangre de él sea sobre nosotros. Maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Para qué? Aleluya. Cuando hay una ¿para qué? ¿Para qué? Va a cambiar las circunstancias. Pero ¿para qué? Pon atención. Dice, para que en Cristo Jesús, diga conmigo, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Era tan importante la bendición de Abraham. Cuando Dios habla con Abraham en Génesis, era tan importante esa bendición. Y fíjate, la bendición son palabras habladas. Eso es lo que es la bendición. Ve, Dios no le dio a Abraham un cofre de plata y uno de oro. Dios le dio palabras a Abraham. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. ¿Qué fue lo que le dio Dios? Palabras. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Abraham con esas palabras? Creerlas. Aleluya. Creerlas. Aleluya. ¿Qué tiene que hacer usted con las palabras que dice Cristo acerca de usted? Creerlas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Para qué? En Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzase a nosotros, los gentiles. Aleluya. Era tan importante la bendición que Dios le dio a Abraham en el Antiguo Testamento, que Cristo en su muerte y en su resurrección se aseguró de traer del Antiguo Testamento las palabras que había hablado, nos redimió en la cruz del Calvario y se trajo la bendición de Abraham para darnos a nosotros la bendición de Abraham y derramarla sobre nosotros por el Espíritu Santo, que alcanzaríamos la promesa. Y ahora las palabras que Dios le dio a Abraham te las da a ti. Aleluya. La bendición de Dios está sobre mí. La bendición de Abraham está sobre mí. La bendición de Cristo está sobre mí. Cristo me redimió de la maldición de la ley. Ahí se cambia todo. Ahí cambiamos todo. Comenzamos a orar. Comenzamos a orar. Cuando vemos una circunstancia, cuando vemos una situación, Ernie y yo nos ponemos de acuerdo y le decimos, Señor, ¿qué hacemos en esta circunstancia? ¿Qué hacemos en esta situación? Nos ponemos de acuerdo en el nombre de Cristo. Y mira, hermano, nunca, desde que recibimos esta revelación, nunca hemos ido a pedir prestado a un prestamista. Nunca. Y vamos a Dios y le decíamos, Señor, esto está aconteciendo, como si Él no supiera. Pero le hacemos saber. Y tu palabra dice esto y esto y esto. Y nosotros te creemos tu palabra, Señor. Y vamos a pararnos firmes y vamos a creer tu palabra. Y tú nos vas a ayudar, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos ayudas. Gracias porque tú eres nuestro proveedor. Gracias porque tú eres el que haces todo posible. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él te ama a ti. Él tiene bien para ti. Él tiene bien para ti. Él tiene bien para ti. Él tiene bien guardado para ti. Él tiene bien guardado para ti, para tus hijos. Él tiene bien guardado para ti, para tus hijos. Él tiene bien guardado para los que le temen. Dios tiene bien guardado para ellos. Dios tiene bien guardado para ellos. Y ahí es donde se produce un rompimiento. Voy a tener que compartir. Lo he compartido, pero es necesario volver a compartir con ustedes esto, porque ¿cuántos estamos creyendo a Dios por un rompimiento? Yo estoy creyendo a Dios por un rompimiento. ¿Cuántos podrían vivir mejor? ¿Cuántos podrían vivir con gracia y favor de Dios mejor? Un día de favor es mejor que un año de salarios. Un día de favor es mejor que un año de salarios. Aleluya. Un día de favor de Dios es mayor que un año de salarios. Favor de Dios. Y es necesario que empecemos a vivir las Escrituras. Es necesario que empecemos a declararlas sobre nuestras vidas. La palabra dice en Proverbios 3, porque dice, y tendrás gracia y favor, buena opinión ante Dios y los hombres. Aleluya. Yo camino de esta manera. Yo tengo gracia y favor con Dios y con los hombres. Yo tengo gracia y favor con Dios y con los hombres. Yo tengo gracia y favor, buena opinión con Dios y con los hombres. Yo no espero tener la necesidad de tener gracia y buena opinión. Yo estoy declarando en mi vida constantemente. Yo estoy constantemente declarando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo no estoy esperando que yo necesite el bien y la misericordia. Yo estoy declarándolo antes del día de la necesidad, antes que venga ese día que yo necesito gracia y favor. Yo estoy declarando la gracia y el favor de Dios están sobre mi vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es escudo alrededor de mí y el que levanta mi cabeza, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o aún entendemos, según el poder de Dios que actúa en nosotros. Aleluya. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ve. Yo no estoy esperando tener la necesidad para empezar a declarar. Yo estoy declarando para que cuando venga el día, yo ya estoy preparado. Yo ya estoy listo. Aleluya. Mi Dios está conmigo. Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Aleluya. Dios está conmigo. Dios es mi amparo y mi fortaleza. Él es escudo alrededor de mí y el que levanta mi cabeza. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Rompimiento. Un rompimiento en nuestras vidas.